Narcomar, audiolibro capítulo 18, la negligencia hospitalaria. Ana volvió a Tres Vías a investigar sobre el trabajo de su padre, el doctor Max. Al llegar, los vecinos del primer piso donde funcionaba el viejo consultorio en la carretera le contaron la historia de un paciente que había tenido un accidente cerebrovascular y su padre lo atendió. Su padre fue llamado de urgencia, le dijo la viuda de aquel paciente. Mi marido era una persona famosa e importante del pueblo. Tras tomarle la presión, le dio medicinas para bajar la presión que estaba muy alta. Nos recomendó su traslado de inmediato al Hospital del Seguro Social de Esmeraldas, la clínica del seguro, en esa ciudad, porque ya estaba paralítico del lado derecho. No nos pudo acompañar. Tenía en ese momento que atender a otro paciente que había llegado con un machete cortado en su arteria y la rodilla sangraba mucho. El doctor tenía que coserle esa gran herida. Por favor, este es mi número de celular. Cuando lleguen al hospital me llaman, por favor, si tienen algún problema, nos dijo. Encontramos una camioneta para trasladarlo en la parte posterior acostado sobre un colchón. Cuando llegamos a la clínica del seguro de Esmeraldas, donde era gratuita la atención para los pacientes del Seguro Social Campesino, entramos de inmediato a la sala de emergencias. El médico estaba ocupado y uno de los estudiantes que hacía el internado nos atendió. La enfermera le tomó la presión y se dio cuenta que estaba estabilizada. El joven practicante examinó las pupilas de los ojos. Nos mostró cómo estaban desiguales y luego los reflejos que ya no existían en el lado derecho. Es evidente que se trata de una parálisis de la mitad del cuerpo que ha ocurrido y ya es irreversible, me dijo. Ya no hay nada que hacer. Llévelo de regreso, añadió. ¿Está seguro, doctor?, pregunté aún incrédula. Claro, señora. Es un infarto cerebral que le ha paralizado el lado derecho. Vámonos, mamá, dijo mi hijo. Volvamos en la misma camioneta. Embarcamos a mi marido nuevamente en la parte posterior de la camioneta y emprendimos el viaje de regreso a Tres Vías. El viaje tardaba 1 hora, pero en el camino mi marido sufrió otro infarto. ¿Cómo que no lo ingresaron?, me preguntó molesto el doctor Max al ver que regresamos. Es que nos mandaron de regreso. Nos dijeron que no tenían nada que hacer en este caso, le contesté. Al examinar nuevamente a mi marido, ya no tenía solo hemiplegia, sino cuadriplegia. No podía mover ninguno de los brazos y ninguna de las piernas. Es decir, le dio en el viaje otro infarto cerebral. Durante los días siguientes, una vez por semana, su papá, el doctor Max, lo venía a revisar. En el cuerpo de mi marido se comenzaron a formar escaras. Tiene que comprar un colchón antiescaras y tenemos que usar antibióticos más fuertes. Ese mal olor es producido por una bacteria mortal. Es muy difícil curarlo, me dijo. Fue una muerte lenta, dolorosa. Su papá, el doctor Max, nos contó que ya había vivido ese drama con una paciente en San Juan de Lachas, en la provincia del Carchi, en la frontera con Colombia, en el año 2010. En los meses subsiguientes, yo era la única que acompañaba a mi marido. Ya no tenía fuerza para moverlos todos los días.
Los antibióticos, las curaciones que le dábamos no hacían nada. Hay que prepararse para lo peor, nos dijo su papá el día anterior a su muerte. Fue un gran alivio para toda la familia cuando murió. Anto entonces le recordó lo que le contó su padre de otro paciente cuando trabajaba en la provincia del Carchi, en la frontera con Colombia, en el hospital de San Juan de Lachas. El paciente era un viejo que había sido golpeado y quemado por unos jóvenes borrachos. Cuando llegó al hospital, los médicos le dieron como caso perdido, pero aún respiraba. Le pusieron suero, la enfermera le reventó las ampollas y en las llagas las cubrió con gasa. Su padre, que regresaba de Quito y dormía en el hospital, al ver al viejo se acercó. Observó a la enfermera por cubrirlo con gasas y recomendó que se lo cubriera con gasas pero con vaselina llamado Yelonet. Luego observó los reflejos, sus pupilas y se dio cuenta que tenía un trauma cráneoencefálico. Pidió a los médicos de turno que cambiaran el suero por una solución hipertónica para impedir un edema cerebral postraumático. Finalmente, fue a buscar al chofer de la ambulancia y lo trasladó al hospital de Ibarra personalmente. El viejo se salvó. Había sido un gran compositor de décimas y cantor, que le compuso una décima en agradecimiento. Su padre le decía a Anto que de lo que más se arrepintió varias veces fue de no acompañar a los pacientes graves hasta el hospital. Cuando no lo hizo, por lo general, los internos de los hospitales a los que llegaban sus pacientes actuaban con negligencia. Hay que acompañar a los pacientes que se envían al hospital para que lleguen y sean atendidos, le decía. E incluso discutir con los médicos o los estudiantes que los reciben sobre el diagnóstico y el tratamiento. Repetía una y otra vez su padre. Hemos concluido el capítulo 18.